Buenas tardes, qué bendición poder estar nueva vez junto a ustedes en la presentación de Más cerca estoy, este espacio que diariamente el Señor nos brinda para encontrarnos, estudiar juntos la palabra, también presentar algunos casos especiales en oración y seguir edificándonos mutuamente por medio del crecimiento en la gracia y el fortalecimiento en la fe. Hoy ya para este día estamos iniciando una serie especial hasta posiblemente el fin de semana, y es la serie que tiene que ver recordando algunos episodios de la última parte del ministerio de Cristo en su paso por este mundo, aquellos incidentes en la vida de nuestro amado Salvador que rodearon los últimos momentos tanto de su crucifixión, muerte y resurrección, el impacto que esto tuvo sobre los discípulos, sobre la vida apostólica, y que también nos llega justamente hasta nosotros. Queremos, como siempre, agradecer el hecho de que usted dedique este momento, este espacio, para estudiar la palabra junto a nosotros. Y queremos en este instante orar para pedir la bendición de Dios, orar de manera especial por algunos nombres que nos llegan justamente para que oremos e intercedamos por ello, muchos de los cuales algunos de ustedes pues han estado proveyéndolo para justamente confiar en la oración intercesora, orar al Señor por motivos específicos, clamarle a Él, quien nos ha dicho que si lo invocamos lo vamos a encontrar en forma especial. Hoy queremos orar de manera especial por Airan de la Rocha. También queremos orar por María Elena Reyes, orar también por Ofir Aquino, también por Carlos de la Rosa, por la familia también incluida en esta oración, por Natalie Montalvo, también por Ayolina Rodríguez, también por el pastor David Cornelio, su ministerio, su obra, su familia. También oraremos por Cecilia Pérez, sus hijos, su salud. En fin, también estaremos intercediendo por Clarisa Ramírez, Maribel Cadet y familia. También oraremos por Alicia Hernández, por Ismael Martínez, estaremos orando. También por Reinaldo Pérez. De igual forma oraremos por José Báez, por Idalia María Mercado. También estaremos orando por Guillermina Sosa. También estaremos intercediendo en oración por Franklin Peguero y algunos planes y proyectos junto a su familia. De igual forma estaremos orando por Ruth López. Omar Adón también estará siendo objeto de nuestras oraciones intercesoras, igualmente que Wilson Álvarez y familia. También estaremos orando por Tania Rodríguez, por Salimé Fernández y también por Niulquis Paulino. Estaremos orando por cada uno de los pedidos en oración que hemos escrito justamente para presentarlos hoy al Señor. Oremos en este momento, inclinando nuestras cabezas y pidiendo al Todopoderoso que intervenga en estas vidas, en esas familias y en cada circunstancia que le puede estar rodeando en estos momentos. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el privilegio de conectarnos con el cielo por medio de la oración. Gracias también por permitirnos interceder por cada amigo, cada hermano, cada persona que con fe ha solicitado la oración y que está esperando, Señor, en este mismo día que tú intervengas en su vida, que tú llegues para bendecir en forma particular conforme al pedido específico que cada uno de sus corazones te están elevando. Te presentamos este listado, Señor, y a cada uno de aquellos que se agregarán a la lista de oración para que tú, Señor, puedas obrar con poder, puedas manifestarte en su vida en una forma extraordinaria y puedan sentir que cuentan con un Dios todopoderoso, un Dios vivo y un Dios que ha hecho planes para su vida en forma espectacular para darles un futuro y una esperanza. Te agradecemos, Señor, que escuches nuestra oración y presentamos el estudio de esta hora, el estudio que vamos a realizar de tu palabra, para que sea tu Santo Espíritu quien nos hable en estos momentos. Que tu bendición se extienda a cada amigo, cada hermano que se conecta en esta hora para recibir la bendición.
En el nombre de Jesús. Amén. Luego de interceder en oración por estos pedidos, queremos recordar que estaremos estudiando el tema Renacidos por la Palabra. Renacidos por la Palabra es el tema que estaremos abordando en el contexto de los últimos episodios de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por el hecho de estar durante este periodo de manera pues aislada, en cuarentena y prestando atención sobre todo al fenómeno que está impactando nuestro mundo, muchos posiblemente en el calendario no estén debidamente ubicados, pero justamente esta semana es aquella que con frecuencia o anualmente se separa para recordar los últimos momentos de la vida, obra, muerte y resurrección en gloria de nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido estaremos estudiando este tema de renacido por su palabra. Queremos recordar los episodios también de la vida de una persona que sirve como introducción al tema que estamos estudiando desde ya, renacidos por su palabra. Estamos hablando de Nick Vujicic. Nick Vujicic, una persona que nace en el sudeste del Océano Índico, en una de esas grandes naciones del mundo, pero al nacer fue de impacto para su familia, cuando especialmente su padre, quien estaba en el área neonatal, percibió de repente, al seguir la indicación de la tarjeta que tenía el nombre de la cunita que alojaba a su pequeño, notó que la sabanita estaba un poco levantada de su cuerpo y que se notaba que le hacía falta un brazo. Ante esta situación, el padre de Nick fue corriendo ante el médico a reclamarle por qué no le había dicho que su hijo había nacido sin un brazo. Ante lo que el médico le dijo al atribulado padre, se equivoca, tranquilo, su hijo no solo nació sin un brazo. Dice, pero yo mismo lo he visto, nació sin un brazo. Le dice, sí, pero no solo nació sin un brazo, nació sin los dos brazos y sin las piernas también. Nick nació con un raro síndrome que se conoce como tetraamelia. Es un síndrome que provoca que la persona nazca sin extremidades superiores ni inferiores. Durante los primeros años ya de vida consciente de Nick, él estuvo luchando con su realidad, luchando al ver la diferencia entre él y otros niños, luchando sobre todo con una pregunta que se hacía: ¿por qué Dios? ¿Por qué? Una y otra vez se hacía esa pregunta. A la corta edad de 8 años, solo contando con 8 años de edad, Nick intentó suicidarse. Y fue bajo esas circunstancias que tuvo su primer contacto con el poder de Dios, porque de una forma extraordinaria, de una manera sobrenatural, él escuchó la voz de Dios en uno de esos textos que normalmente conocemos de la Escritura, donde le aseguraba que lo amaba. Esto cambió en forma radical la perspectiva de Nick, que a partir de allí decidió enfocarse no en las limitaciones que tenía, sino en el poder de aquel que le había dado la vida, en el poder de aquel que tenía un propósito para su existencia más allá de sus limitaciones. A los 17 años de edad, Nick entonces fundó una institución que se conoce con el nombre de Vida Sin Miembros. Vida Sin Miembros es una organización sin fines de lucros que busca motivar, ayudar y sobre todo proveer de ayuda y recursos a las personas que nacen con algún tipo de limitación, con algún tipo de situación que le cohíbe el ser como todas las demás personas en lo que tiene que ver con sus actividades físicas, con lo que tiene que ver con su perspectiva general en la vida. Nick hoy en día ha visitado decenas y decenas de países, motivando a personas a concentrarse no en sus limitaciones, no en los problemas, tampoco en las frustraciones, sino decidiendo encarar su realidad
y concentrarse en la perspectiva que le dará esa experiencia y también en poder lograr, por sobre todo, encargarse personalmente de su propia felicidad con la ayuda del Todopoderoso. La experiencia que ocurre en la vida de Nick nos dice cosas muy interesantes acerca de la actitud que nosotros con frecuencia asumimos cuando tenemos que lidiar con situaciones o personas de un carácter difícil, cuando tenemos que recibir desafíos que de repente traen la tristeza a nuestra vida, cuando tenemos que lidiar con limitaciones que tienden con frecuencia a hacer que nos concentremos en ellas para posiblemente frustrarnos, causarnos ansiedad o depresión, en fin. Así que esta experiencia de Nick es sumamente significativa y es muy alentadora también para todos los que puedan estar enfrentando situaciones que en este momento también deben escuchar por la fe la voz de Dios que le asegura que Él está a su lado y que estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Parte de la situación que enfrentaron los discípulos de Jesús luego de su muerte y en esas horas que transcurrieron desde el viernes en la tarde, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hasta el primer día de la semana siguiente, cuando todavía lo único que escuchaban eran rumores, pero no sabían a ciencia cierta en el encierro que se encontraban por temor a los judíos, sobre todo a los líderes del pueblo, no sabían lo que realmente había ocurrido, estaban realmente cargados de tristeza. Y en representación de la tristeza que embargaba los corazones de los discípulos en aquella ocasión, la Biblia relata en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 32, que se dijeron el uno al otro, hablando acerca de dos de ellos, dos de los discípulos, que iban camino a una aldea que se llamaba Emaús, que se dijeron el uno al otro, dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? ¿Qué había pasado con estos discípulos que ahora de manera sorpresiva reaccionaban de esa manera, destacando el hecho de que cuando se encontraron con la palabra de Cristo, al ser renacidos por la palabra en su corazón, entendían que algo ardía en su corazón y también en su mente mientras escuchaban a Cristo? Por eso, justamente la descripción de la palabra nos presenta algunas cosas muy interesantes que queremos ver. Una de ellas dice en el versículo 13, que mientras descendían a Emaús, mientras iban en el camino, dice que iban hablando y estaban tristes. La tristeza que embargaba su corazón se debía de manera especial a que lo que había ocurrido con Cristo en la cruz del Calvario y todo el sufrimiento que le acompañó previo a esto, con los azotes, con los juicios que enfrentó y demás, con todo ello no lograban encajar en su perspectiva, no lograban darle la lectura en base a la expectativa que tenían de por qué el Mesías estaba muerto. El concepto que tenían era de que el Mesías debía reinar, de que el Mesías debía vencer, de que el Mesías debía organizar y levantar el reino político y entonces libertarlos a ellos del yugo de la esclavitud, libertarlos de la esclavitud romana. Eso estaban ellos esperando. Y realmente, ¿qué fue lo que ocurrió? Cristo, con su vida, su muerte y posterior resurrección, dio libertad del pecado, emancipación del yugo y la esclavitud del mal que Satanás había implantado en este mundo y que había logrado encadenar prácticamente a toda la humanidad. Por eso el Cristo vivo había dicho a sus oyentes, si alguno oye mi voz y sigue esos preceptos y esas enseñanzas, llegará a ser efectivamente libre. Jesús había dicho, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Con ello el Señor Jesús estaba destacando el hecho de que su misión iba a libertar del pecado. No era liberación física, liberación política. Así que lo que Cristo había hecho era algo mucho más grande que la liberación del yugo romano. Pero ellos, hasta ese momento,
no entendían, no descifraban lo que había ocurrido, y por eso dice que estaban tristes, caminaban cabizbajos camino a sus casas, y justamente en ese momento Jesús interviene. Jesús se acerca y comienza a caminar con ellos, pero ellos no levantan la mirada. En su tristeza solo persiguen que un forastero se une a ellos en el camino. Y de repente entonces el Señor Jesús le pregunta, ¿qué pláticas son estas que hay entre vosotros y por qué estáis tristes? Una pregunta directa que buscaba ahondar la comprensión que ellos tenían de los eventos que habían ocurrido especialmente en Jerusalén. Así que ahora ellos se les responden a quien piensan que simplemente es un forastero más que va por allí, y le dicen: de Jesús Nazareno, varón profeta, aprobado por Dios. Noten que ya en su tristeza, en la frustración que sentían, ni siquiera hablaban de Cristo como el Mesías, como había muerto, y eso no encajaba en la perspectiva que tenían del Mesías. Entonces ya simplemente lo consideraban como un profeta. Dicen: varón profeta, aprobado por Dios, que hizo mucha obra entre nosotros, todo lo que padeció. Y le pregunta: ¿eres tú el único forastero aquí en Jerusalén que no sabes lo que ha ocurrido todo este fin de semana? Y entonces encontramos en la palabra algo sumamente interesante, porque ahí entonces pasamos a otro punto destacado en lo que tiene que ver con esta experiencia de los discípulos. Es el momento cuando ellos reciben la palabra directamente de labios del Señor Jesús. Note lo que dice el versículo 25, Lucas 24, 25. Dice que Jesús, comenzando desde Moisés, note, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba lo que la Escritura decía y se cumplía en él. Noten qué interesante, comenzando desde Moisés. Esto está enfatizando el Pentateuco, que desde Génesis, cuando se da la promesa de que un hijo de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente antigua, al diablo, desde ese momento nuestros primeros padres y las generaciones sucesivas vivieron con la esperanza de ver la llegada del Mesías. Y fue un privilegio cuando esa generación, venido el cumplimiento del tiempo, vio la aparición de Cristo para desarrollar toda su obra redentora, aunque ciertamente la mayor parte no entendía lo que estaba ocurriendo hasta posterior a su muerte y resurrección. Así que comenzando desde Moisés, podemos imaginar que parte de lo que allí se le citó fue el momento cuando se hizo ese primer sacrificio para que nuestros primeros padres que habían sido expulsados del Edén, pues tuvieran la esperanza de que un día el Cordero de Dios no solo moriría en su lugar como muerte vicaria, sino que también le proveería de la justicia. Por eso Dios le preparó esa vestidura, ese manto especial, provisto por el mismo Cordero que había sido sacrificado de forma vicaria, sustitutiva por ellos, por la fe, desde Moisés y pasando por toda la Escritura, en la cual se relata el momento del levantamiento del templo, el santuario, y con el tabernáculo desde el desierto. Todos los episodios que en la Escritura señalaban a Cristo y su misión redentora, Jesús la enfatizó en ese momento, abriendo la Escritura delante de ellos, y sentían algo, como vemos en ese texto que leíamos hace un momento, donde ellos luego dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos abría la Escritura? Y eso estaba ocurriendo ahora, pero sencillamente sí, en su mente iban encajando cada episodio. Dicen sí. Y no solo ello, sino que el profeta Isaías mismo declara que como cordero, este siervo sufriente, el Mesías, iba a ir hasta la muerte y ni siquiera abriría su boca en defensa propia. Recordaban, y todo eso lo entrelazaban con las primeras palabras que Juan el Bautista dirigió a Cristo cuando le vio que se acercó a él en el Jordán. Cuando Juan el Bautista lo presentó ante el pueblo diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, entendían eso ahora en su mente. Realmente Juan lo había presentado como el Cordero, y como Cordero debía morir
Como cordero cumplió la misión. Todo comenzó a adquirir significado en su mente y corazón. Recordaban las palabras de Cristo, que durante los 3 años y medio de su ministerio aquí en la tierra, les había hablado de que llegaría el momento en que debía padecer y ser muerto por los sacerdotes y por los príncipes del pueblo. Ahora sí encajaba todo delante de su mente y corazón. Y entonces encontramos que luego que ellos reciben la palabra, entonces ahora son renacidos por la palabra. Algo sumamente interesante y espectacular que ocurre en la vida de ellos ahora, porque la palabra de Cristo tiene poder. La palabra de Cristo es poderosa. Recuerda el momento cuando aquel siervo, aquel centurión romano le dice: solo di la palabra y mi siervo sanará. La palabra de Cristo es poderosa. Y el versículo 31 de Lucas 24, donde estamos estudiando renacidos por la palabra, allí justamente vemos el episodio cuando ellos testifican que han sido renacidos por la palabra. Y antes de ver ese momento en que son renacidos por la palabra, quiero que nosotros ahora lleguemos a un momento de inflexión, un momento en el que meditemos en cómo es posible que muchos de los eventos que ocurren en nuestra vida, que ocurren en el mundo, no le estemos dando la lectura correcta, y cómo necesitamos que la palabra también impacte en nuestros corazones para ser renacidos por la palabra. Mientras meditas en eso, en este instante, quiero agradecer a todos aquellos que han continuado reportando su conexión con nosotros en este momento, en esta hora, y que también son incluidos en nuestra lista de oración. Son ellos Andy González, Marcos Antonio Arias, Tony Peña también y su familia, Clarisa Ramírez, Tusi Peña junto a su familia, María Elena Olivero, también Kendall Vargas, Edwin Vargas, Ros Carballo, Nelis Romero, también Dionisia Jiménez, quien es compañera de trabajo de nuestro amigo de mucho tiempo Wilson Álvarez Reina. De igual manera, Ramón Ramos, también agradecemos que esté con nosotros. También es incluida en la oración María Joaquín, Alberto García Rosario. Este amigo Alberto García Rosario nos está escribiendo desde Italia. Allí llegan también nuestras oraciones para que el Señor pueda mantener su mano protectora cubriéndoles en una forma especial en medio del desafío que están enfrentando, y que por la gracia de Dios saldrán más que vencedores. De igual forma, pues están pidiendo la oración, solicitando la oración de hermanos y parte de la familia Rodríguez. Específicamente Angelina Rodríguez solicita la oración por sus hermanos y también por su cuñado Carlos en Estados Unidos, que tienen que seguir trabajando en medio de estos desafíos que hay en las calles, salir contra un enemigo invisible, con todo el temor que esto produce. Así que estaremos orando de manera especial por cada uno de ellos. De igual manera, oramos por los planes y proyectos de Reinaldo Pérez, que también está junto a nosotros. De igual manera, oramos por la salud de Reyes Cornelio y agradecemos también que esté junto a nosotros en este momento. De igual manera, por Olfa Chares también, y Paola Báez, que también continúa junto a nosotros en este momento, en esta hora. Pues justamente estábamos meditando antes de introducir este paréntesis. Estábamos meditando en cómo permitir que Cristo, quien posiblemente se ha acercado de una forma imperceptible, como lo hizo a los discípulos mientras caminaban a Emaús, y mientras caminaba junto a ellos, ellos no percibían quién estaba a su lado. Posiblemente el Señor Jesús, bajo esta circunstancia que estamos viviendo, también se ha acercado y va caminando junto a nosotros, va caminando junto a ti, y quiere abrir ahora la Escritura para que tú comprendas el significado de cada episodio que hasta el momento no has entendido. Posiblemente la situación que, al igual que los discípulos, en este momento haga que en tu conversación
se note la tristeza, se note la frustración de algún propósito quebrantado, de algún plan que se ha frustrado, de algún proyecto que ha tenido que postergarse. Y entonces el Señor quiere darle el significado que eso encierra en los planes que ha hecho para tu vida. Para ello, quiero recordarte una declaración interesante que aparece en uno de los libros cumbres que se han escrito sobre la vida y obra del Mesías, la vida y obra de Cristo. Tanto es así que como tal es reconocido aún en la biblioteca del Congreso norteamericano. Y entonces en ese libro, que se llama El deseado de todas las gentes, libro El deseado de todas las gentes, en la página 196 dice la inspiración: Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio. Repito, Dios nunca conduce a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudieran ver el fin desde el principio. Cuando tú logres comprender, como los discípulos comprendieron, la razón por la cual las circunstancias que han ido en tu vida, en la forma que suceden, por qué el Señor ha colocado, ha dispuesto o ha permitido tal o cual circunstancia que te rodea, entonces llegarás a encajar todo. Llegarás a abrir los ojos, a tener el discernimiento adecuado y comprender que todas las cosas han obrado para tu bien, porque conforme al propósito de Dios tú fuiste llamado, y nada ocurre por casualidad en la vida de los hijos e hijas de Dios. Todo encaja de manera perfecta, y así lo veremos en la eternidad. Allí veremos cómo todo encajaba de manera perfecta para que el plan de Dios se cumpliera en tu vida, se cumpliera en mi vida. Por eso entonces en el versículo 31 de Lucas capítulo 24 dice que se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba todas estas palabras y mientras nos abría la Escritura? ¿Dónde puede existir el remedio para que lo que no has logrado comprender puedas comprenderlo? En la Escritura, permitiendo que el Señor Jesús abra su voluntad ante tu vida por medio de la revelación, por medio de lo que dice la Escritura. Recuerda que solo puedes ser renacido por la palabra. Y Cristo mismo, como la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, está dispuesto a darte ese renacimiento, ese resurgir en tu vida espiritual. No tiene por qué tu vida espiritual ir en descenso. No tiene por qué tu vida espiritual apagarse de repente frente a un evento, frente a una circunstancia, frente a un cataclismo, frente a una tragedia. No tiene por qué apagarse. La de los discípulos se estaba apagando, pero cuando Cristo oportunamente llegó a sus vidas y abrió la Escritura delante de ellos, ese fuego que ardía, que ellos dicen que ardía en su corazón, no solo produjo ese calor espiritual, no solo fue ardor, también alumbró el entendimiento y alumbró sus corazones. No solo Moisés, quien fue sorprendido por una zarza ardiente, pudo tener alumbrado los sentidos de su entendimiento para comprender lo que era la voluntad de Dios para su vida, para comprender que aunque había estado exiliado durante 40 años de su tierra, para entender que estaba en un lugar que no era su lugar, que no era el lugar para el que se había preparado durante tantos años. Pero allí pudo comprender el plan de Dios, cuando la llama, la zarza ardiente, no solo calentó el lugar, no solo convirtió en santo ese lugar, santa esa tierra por la presencia y la gloria de Dios, sino que también alumbró su entendimiento. En esta hora, en mi deseo y oración oportuno es que el fuego del Espíritu logre alumbrar tu entendimiento cuando seas renacido por la palabra. ¿Por qué renacido por la palabra? Es necesario renacer por la palabra, porque esa palabra es la que tiene poder. Fue con la palabra que el Señor creó cielos y tierra y todo el universo, y es la misma palabra con la que sostiene los mundos. Tenemos que ser renacidos por la palabra. Y qué bendición que al ser renacidos por la palabra logramos entonces entender que nuestra vida no carece de sentido,
que nuestra vida no termine en una frustración, no termine en una tristeza, no termina en una epidemia. Nuestra vida termina cumpliéndose el propósito de Dios, como ocurrirá eternamente en el reino de los cielos. Que Dios pueda bendecirte grandemente y pueda llenar a través de la palabra de significado tu vida. En la oración final que hemos de tener en este momento, vamos a incluir algunos nombres más. Antes de incluir esos nombres, queremos recordar que mañana nueva vez estamos en este espacio Más cerca estoy. Más cerca estoy, el espacio donde diariamente nos encontramos al mediodía. Y esta noche, exactamente a las 9, tendremos un estudio a través de las redes, un estudio especial del nuevo orden mundial. Un estudio especial del nuevo orden mundial, la cuenta regresiva hacia ese nuevo orden mundial, y todo esto entonces será a través de Instagram, a través de Facebook, a través de las redes. Tendrá lugar especialmente a través del Instagram de Karen Yapur. Así que estaremos esta noche tratando esa temática importante. Esperamos que puedas conectarte y que puedas recibir también luz a través de ese tema para el tiempo en que estamos viviendo. Ahora, para orar, queremos incluir el nombre de Ana Peña de González, allá en San Pedro de Macorís, junto a su familia. También a Niurkis Paulino. De igual manera, vamos a incluir a Viviana, nuestra hermana Viviana. Igualmente a Enercida Reyes. También por igual estaremos incluyendo en nuestras oraciones al pastor José Carlos Báez, su ministerio, la obra poderosa que está realizando allí en Monteplata junto a su familia. Y también estaremos orando por Abraham Genaro, por Norma Santana, también está en la lista de oración Huáscar Peña, también Eliezer Pérez, ¿sí? Eliezer Pérez allá en San Cristóbal, también está aquí en la lista. También Carlos Ney González está incluido en nuestra oración. De igual forma, estamos incluyendo a Alfredo Fersove junto a su familia. También estamos incluyendo a la doctora Lourdes Olivero. Estamos incluyendo de manera permanente en esta oración también a Omar Rodríguez, a Yolanda de la Cruz y también a su familia en los Estados Unidos. También estamos orando por Ana Wilmore en Italia. Ana Wilmore también desde Italia. Nuestras oraciones también intercederán en su favor y el Dios del cielo obrará en forma poderosa. Jacqueline Vélez, Eliezer Abreu, también la profesora Adelina Alberti. De igual manera, Ruth Ibelice Vázquez, también la incluimos en nuestra oración. Carlos Bienvenido Solano, de igual manera. También a Henry Guevara. Henry Guevara también está siendo incluido en nuestra oración para esta hora. También a Angelo Claxton, allá en Guayabo Dulce, mi tierra natal, en Guayabo Dulce. De igual manera estamos incluyendo a Kenia Dunlop también, y Víctor Sánchez. Estos nombres vamos a orar por ellos en forma global en este momento. Vamos a orar pidiendo la bendición del Todopoderoso. Dios eterno, Padre nuestro que estás en los cielos, qué bendición en esta hora poder darte las gracias por tu palabra, porque podemos ser renacidos en tu palabra. Que esa sea la experiencia de cada amigo, cada hermano que entre en contacto a través de este programa Más cerca estoy, para que así pueda decir con relación a ti: más cerca estoy del Todopoderoso, pero que a la misma vez sienta que más cerca está de ese reino que se aproxima a pasos rápidos, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Padre eterno, te ruego en esta hora por cada uno de estos nombres, por cada persona. Para cada uno de ellos la situación que enfrenta es la más difícil, porque es la que representa su dura y cruda realidad. Te pido, Señor, que te hagas real en sus vidas en este momento, que puedan percibir, sentir en esta hora que su caso ya no es desesperado en los casos que así sea, porque ya esos casos están depositados en la mano de un Dios todopoderoso. De igual forma te pido, Señor, por aquellos que están clamando por sus planes y proyectos,
que ante un futuro que aparece incierto en esta hora, tú puedas permitirle ver un rayo de luz y esperanza, que le recuerde que tú tienes planes de bien y no de mal para ellos, para darles un futuro y una esperanza. Deposito cada una de esas personas, cada una de esas familias, en cada lugar, en cada país, desde donde se han conectado y se están conectando, para que tú, Señor, obres en forma poderosa para glorificar tu nombre. Te ruego, Señor, que cada persona que pueda entrar y poder escuchar el mensaje en algún momento, en algún instante, reciba la bendición de la palabra viva. Gracias por escucharnos. Danos un resto de día de victoria y de vuelta mañana esperamos poder encontrarnos contigo al estudiar tu palabra a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén.